crítico musical y escritor mexicano, Gerardo Kleinberg nació en la Ciudad de México en 1964 y estudió piano y bioquímica antes de dedicarse al mundo de la música. Narrador, crítico y promotor musical, ha sido director artístico de la Compañía Nacional de Ópera de México, director de la Casa del Lago y director de literatura en la UNAM. Ganó el premio de crítica dentro del Festival Internacional de Música de Salzburgo en 1991. En 1994 recibió la medalla Mozart, conferida por la Embajada de Australia en México. Ese mismo año fue designado Crítico del Año por la revista Proceso. En 2004 publicó su primera novela, No honrarás a tu padre, misma que fue considerada como uno de los mejores libros del año por periódicos como Reforma y El Universal, y por revistas como Letras Libres, DF y La Tempestad. Ha conducido diversas series televisivas y radiofónicas y es columnista y consejero editorial del periódico Reforma. Gerardo Kleinberg. Estamos hoy con nuestro gran amigo y experto en ópera, Gerardo Kleinberg. Gerardo, te damos la bienvenida. Gracias, Bárbara. Gracias, Hugo. Muy contento y agradecido de estar con ustedes. Muchas gracias. Y con Hugo Garza Leal, también experto en ópera. Él ha hecho muchos esfuerzos aquí en Nuevo León porque la ópera se vea, porque la ópera se sienta, y ha sido quien ha generado esta narrativa de lo bello que hay en el mundo de la ópera. Entonces, para ti, ¿qué es la ópera? ¿Qué es la ópera? Yo creo que la ópera se puede definir de muchas maneras, pero la que a mí más me gusta es la siguiente. La ópera es el más poderoso instrumento y vehículo de ficción que yo conozco. Es la manera más poderosa de contarnos a otras personas, otras realidades, otras circunstancias, otros conflictos. La literatura nos lo cuenta de una manera maravillosa y yo amo la literatura puesto que la practico escribiendo. El cine nos lo cuenta de una maravilla, de otro modo increíble. La danza nos cuenta también historias. La manera en la que la ópera nos cuenta las historias, en mi opinión, es la más fuerte de todas, porque suma al propio poder de la ficción, ese poder que nos hace convertirnos en los demás, sentir lo que sienten los personajes, empatizar. Además de eso, le da dos elementos o tiene dos elementos que lo refuerzan hasta el infinito. La música como tal y la vocalidad, la voz humana. Esos dos elementos son también inmensos potenciadores de la emoción. Si a ello le sumamos la parte narrativa, de ficción, teatral, dramática de la ópera, el resultado es el que te doy como respuesta. El más poderoso instrumento de ficción que ha creado el hombre. Lo que estás diciendo tú es la parte más emocionante. Y me encantaría que desde tu perspectiva, por supuesto, que es muy amplia, cómo este arte que se le llama la reina de las artes, por todas esas cosas que dices, de cómo confluyen las disciplinas para generar una ópera, ¿cómo tú has visto que es el camino ideal para romper ese mito del elitismo de la ópera? Me llama la atención que uses el término elitismo porque es el más socorrido para atacar a la ópera. Como a veces es muy difícil atacarla por otros lados, ese es muy fácil. Es para ricos, es para gente culta, es para viejitos, es para gente que habla otros idiomas, es para bla, bla, bla. Y yo creo que en tus propias palabras, Hugo, está la respuesta que yo suelo dar cuando me preguntan si la ópera es elitista. Y la respuesta que doy es absolutamente sí. Sí, sí es elitista. Y la gente se sorprende. ¿Cómo vas a decir que es elitista? No viene al caso. Y digo, sí, sí es elitista, pero no como ustedes están viendo el elitismo, sino como lo acabas de mencionar tú. Es elitista en tanto solo funciona para la gente que se quiere poner en contacto con sus emociones.
Ese es el elitismo de la ópera. Ese es donde criba, donde separa, donde tamiza a una población de otra. Y a nadie le gusta que le digan que no le gusta ponerse en contacto con sus emociones. Por lo tanto, la ópera en ese sentido es para todo aquel que le guste sentir lo que siente, lo lindo y lo no lindo. Puedes sentir el heroísmo de un personaje fantástico de la ópera o los celos y la miseria de Otelo. Puedes sentirte de pronto un traidor como Iago, o puedes sentirte leal como otro personaje. Es decir, toda esta gama de sensaciones están en la ópera y solo funciona, insisto, si te atreves a sentirlas. Y luego, me preguntas cuál es la mejor ruta para derribar eso. Yo creo que la ópera misma se ha encargado a lo largo de la historia. La ópera ha tenido fases de inmensa popularidad. Entendida la popularidad no tanto como la aceptación en estadística o en porcentaje, sino el estrato social, socioeconómico que accede a la ópera. En la época de Verdi, hablar de la ópera como algo elitista hubiera sido un poco ridículo. Las bandas del pueblo estaban haciendo música de ópera, el organillo hacía música de ópera, el gondolero cantaba música de ópera o música operística. Me parece que además esta idea de que los precios de la ópera son impagables es un mito que no se sostiene. Yo amo el fútbol inmensamente y ver un partido de fútbol puede costar muchísimo más que ver una ópera. Ir a un concierto de una estrella pop puede costar mucho más. Eso no es verdad. Segundo, la ópera no se entiende. Tampoco funciona ya. Es muy raro, es imposible hoy asistir virtual o presencialmente a una ópera que no esté subtitulada. Ya lo entendemos. Ese argumento tampoco funciona. Hoy por hoy también este medio, las redes sociales, el internet, derriba todas las barreras. Ya no tienes que salir, moverte para poder acceder a una función de ópera, entendiendo que una función vista en la pantalla de tu computadora no es una función de ópera real, no hay que confundirse y no hay que magnificarlo. Me parece, para redondear y poder contestar, te contesto con lo que intento hacer más que con mis palabras. El proyecto que yo manejo, el proyecto Hablemos de Ópera, que afortunadamente, curiosamente en esta pandemia ha crecido de esta manera a través de la virtualidad, lo que busca es acercar la ópera de una manera relajada, coloquial, sencilla, directa, sin pretensiones, porque la ópera no es esa otra parte, eso es lo que la gente que rodeamos a la ópera, gente a veces como tú y como yo, Hugo, hacemos. Ese es el daño que a veces nosotros hacemos y yo me acuso de hacerlo o de haberlo hecho. Ahora, mi proyecto es una suerte de expiación, de pedir perdón por esa parte y mostrar que la ópera se puede transmitir de manera sencilla, directa, coloquial. El fondo de lo que yo hago tiene un lema. Yo no puedo convencer a alguien de que le guste la ópera, pero tal vez le puedo hacer ver que la ópera ya le gustaba, siempre le ha gustado y no se había dado cuenta. ¿Qué avisoras que va a pasar después de esta pandemia? Veo muchas cosas, veo cosas muy positivas, veo oportunidades inmensas y veo peligros. Voy a decir uno de los peligros que empiezo a ver. De pronto, en este momento de miedo, de sorpresa, de desconcierto ante lo que sucedía, de pavor entre muchos de los productores y de los actores culturales, operísticos, de cualquier índole vinculados con la cultura y el arte, se recurrió así, fue un salto desesperado, masivo hacia las redes sociales, hacia la virtualidad, pero con un elemento que de entrada llevaba algo equivocado, la gratuidad. Era gratuito. Tenía que ser, mi mismo proyecto, mis 2 charlas a la semana gratuitas, tiene que ser gratuito. Sí, pero ya no. Porque de pronto esta asociación de que ahora al ser virtual, al ser a través de las redes sociales, obligadamente debe ser gratuito, vulnera la esencia de la propia actividad artística. Y la propia actividad artística es una actividad profesional, es una actividad laboral y es una actividad que debe estar y debe ser remunerada. Por lo tanto, ese es un peligro que veo. Por el otro, también me doy cuenta de que
La actividad artística esencial, una función de teatro, un concierto, una función de ópera, una función de danza contemporánea o de ballet, se puede disfrutar virtualmente. No es lo ideal y hay que precisar esa diferencia. Pero todo lo que acompaña a esas actividades, la difusión, la divulgación, la formación de públicos, la educación, sí tiene un gran aliado aquí. Por lo tanto, respondiendo, veo enormes oportunidades, veo que este canal que estamos transitando en este instante a través de esta charla se estaba subutilizando de manera muy seria, pero también entiendo que todos tenemos que entender, también que todos debemos comprender que hay que pagar por estas actividades, que los streamings no pueden seguir siendo gratuitos todo el tiempo. Esos dos puntos me parecen delicados. Encontrar un equilibrio entre el uso, el aprovechamiento de este medio y por el otro lado, el aprender a monetizarlo. Qué padre que lo hayan lanzado virtualmente, pero que los músicos tienen necesidad de hacer su dinero y que también luego la gente se sienta a gusto de ir a una función de teatro, a lo mejor guardando su sana distancia, pero que la gente quiera volver a ir a esos teatros, a esas grandes presentaciones en vivo, para en comunidad ayudarnos. Gerardo, yo creo que es importante ese concepto. No sé qué opinas tú, Hugo. Absolutamente, absolutamente. Es un tema delicado porque ahí nos salimos incluso de la esfera artística o cultural y entramos a la parte científica, virológica, inmunológica, psicológica, de muchas índoles, en donde por supuesto que uno quiere generar incentivos para que la gente reanude esas actividades, pero también hay que entender que debe haber un cuidado. A mí lo que me salta de pronto, un amigo español, Antonio Moral, que fue el fundador de la revista Scherzo, fue director del Teatro Real de Madrid, hoy es creo que el director del Festival de Cuenca, si no me equivoco, publicó un tuit y en Facebook unas imágenes muy perturbadoras. El mismo día, fotografías de un teatro en Madrid con unos cuantos espectadores esparcidos por la sala y una terraza en Madrid y un avión en Madrid hacinados. Cuidado, porque parece que ha habido un ensañamiento con el espacio teatral, con los teatros, en donde parece que ahí se lleva hasta sus últimas consecuencias la sana distancia y en otros ámbitos no tanto. Cuidado, porque es lo que menos necesita el quehacer cultural en este momento, esta suerte de ensañamiento que veo hacia él. En ese sentido, tenemos que romper ese miedo cuando nos digan que podemos hacerlo y se tienen que reactivar. Ya, Festival de Salzburgo se va a llevar a cabo, pequeñito, el Festival de Pézaro se va a llevar a cabo, pequeñito. Vamos, o sea, el mundo no se acabó, el mundo no se va a acabar por esto y tenemos que empezar a encontrar la manera de reanudar esto que es esencial. Antes de que empezáramos esta charla, Bárbara, nos decías a Hugo y a mí, cómo en este encierro nos ha acompañado. No nos ha acompañado la economía, no nos ha acompañado la filosofía, no nos ha acompañado, ¿qué nos ha acompañado? La cultura y el arte en sus distintas esferas, popular o menos popular, el cine, la música, la literatura, los discos, etcétera. No podemos ser contradictorios. ¿Cómo podemos decir que eso nos ha mantenido a flote y no esforzarnos por continuar eso y mantenerlo vivo? Sería una contradicción. Tú sabes que yo estoy al frente del proyecto en vivo desde el Met de Nueva York desde hace 10 años en el Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey. Y pues me siento muy afortunado que tenemos una sala, si no llena porque el auditorio es muy grande, pero concurrida. Creo que somos el segundo recinto después del Auditorio Nacional en todo el país. Pero esta época nos ha dado esa oportunidad, este encierro que puede ser aplastante y agotador, también es una ventana a todo lo que no habíamos tenido oportunidad de consumir. Entiendo que no es sustituto, pero así como aprendimos en la clase de apreciación de ópera a través de los acetatos,
o después de los videos Buen punto. en los grandotes, VHS, pues con esta calidad del HD y con programas constante cambio y la opción de la gratuidad. Si no te gusta, no perdiste nada, pero el día de mañana tienes que aportarle, porque la ópera no se hace gratis. Es un proyecto sumamente costoso y requiere del esfuerzo de una sociedad solidaria, ¿no? Que Sin duda. aprecie esto y que sea solidaria. Y aprovecho esta inflexión, este punto, para preguntarte, en México, tú que has estado al frente de la Coordinación Nacional de Ópera en Bellas Artes y que te has dedicado por muchos años a la promoción y que has sido crítico del Festival de Salzburgo y todo lo que has hecho, en la perspectiva, en el contexto mundial, ¿cómo ves a México? Si hay una sensibilidad especial en estos tiempos, si estamos aletargados o estamos en franco deterioro. Hay varias aristas o varios planos para la respuesta. El más evidente, pero no el único, ni forzosamente el más importante, es la cantidad de cantantes de talla internacional que México ha dado, está dando y da cada vez más. Es decir, tener en los últimos años, solo por hablar de tenores, a un Francisco Araiza, a un Ramón Vargas, un Rolando Villazón, un Javier Camarena, suena inverosímil que todos sean de la misma nacionalidad, no es lógico, parece un error, y es un error, entre comillas, afortunado. Si la ópera se mide por cómo estás produciendo cantantes, hablemos de mujeres, María Catzaraba, Rebeca Olvera, hablemos de barítonos, Alfredo Daza, Jorge Lagunes y muchísimos más que están en Europa, que están en el mundo entero cantando, Héctor Sandoval, tenor también, Arturo Chacón Cruz. Si lo medimos así, 10. Si queremos medirlo en cuanto al número exacto de funciones que se hacen en el país, habría que decir que no estamos tan bien en relación con el extranjero, pero que estamos muy bien en relación con nosotros mismos. Generalmente se había medido la actividad operística en función del Palacio de Bellas Artes, un rasgo más de la arrogancia centralista, mexicana, chilanga, de la que no he dejado de ser parte en algunos momentos. Afortunadamente hoy entendemos y hoy sabemos que se hace ópera en muchos otros lugares, que se hace ópera en Monterrey, que se hace ópera en Guadalajara, en Mérida y en muchísimos otros lugares. No termina en León, en Guanajuato, en fin. Esto quiere decir que en términos nacionales, la ópera se ha esparcido mucho más en nuestro país. Ahora, la otra manera de medirla es qué tanto dinero ofrece el gobierno, el Estado, el erario para hacer ópera. Y ahí la lectura es negativa. Cada vez en porcentaje, cada vez en términos reales, resulta menos el dinero que se está dando. Pero en ese sentido yo también hago otra reflexión. ¿De verdad tenemos que seguir midiendo el esfuerzo operístico únicamente en función de los esfuerzos del Estado o de los estados? La iniciativa privada no juega en la ecuación. La iniciativa privada no es también digna de ser juzgada, si se permite, o censurada por el poco o nulo apoyo que ha dado a la ópera en México. Creo que es una ecuación muy completa con luces y sombras. Me parece, honradamente, que la iniciativa privada, por ejemplo, en México, sí genera apoyos no pequeños hacia las artes visuales, hacia las artes plásticas. No veo ese nivel de mecenazgo, ni remotamente hacia la ópera, hacia la danza, hacia la música llamada de concierto. Me parece que ahí hay que encontrar esta ecuación. Los estímulos fiscales a las artes, los EFIARTES, de alguna manera parece que intentaron resolver esta ecuación, maridar las dos variables. Pero creo que aquí hay que atender también ese punto. Luces, sombras, ascensos, descensos, un panorama ambivalente.
Fíjate que yo te voy a responder una cosa. Yo creo que hay maneras ahorita, y eso es justamente el reto que tenemos, de cómo sumar fuerzas sin que para que sea un paquete pesado para alguien. Ese incentivo del fisco, sumado a que la empresa lo dé, porque es una cosa beneficiosa para él, y que también las partes que se suman en la producción generen algo orgánico, no tan caro, porque yo creo mucho en que las cosas sucedan. Por supuesto que la ópera en particular requiere de un alto y elevado nivel orquestral y artístico y musical, pero sí hay maneras. Hay muchos esfuerzos aislados, hay que unir esos esfuerzos y que cada quien aporte su fortaleza, y yo estoy segura que sí se puede lograr. No sé qué opinen de mi idea. Totalmente. Y respecto a los asuntos de las orquestas, yo creo que ese es el reto, ¿no? O sea, la creatividad de los artistas, de los compositores, que llevaron a que las orquestas se fueran desarrollando, de tener orquestas de 12 tan pequeñas en el barroco, a hacer esos orquestones wagnerianos, y ahora en el mundo contemporáneo puede que se reduzcan, pero también puede que se amplíen. Pues es limitar la expresión de un periodo. Uh, es un reto grande, ¿eh? O sea, puedes simplificar lo visual, sí, pero tienes que contar bien la historia. No tienes que contarla de manera cara, pero hay que tener todos los elementos. Entonces, sí es un reto, y creo yo que esta diferencia entre el mundo de la plástica y el mundo de la escena es la intangibilidad de la obra, de que se acabó la función y quedó ahí. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener videos, pero una obra plástica, pues te la llevas a tu casa y la cuelgas. Y tiene un valor en el mercado. Esto es un rollo intangible que no necesariamente le damos el valor, porque no es un objeto que te lo lleves. Impecable, impecable lo que dices, y si no tenemos que ser tan políticamente correctos. Si queremos hablar del cine, el cine también es un mercado de consumo, es un gran negocio. Las artes plásticas o las artes visuales son un gran negocio para mucha gente, y la ópera no lo es. La ópera lo fue en algún momento. La ópera era el cine. La ópera era el cine antes de que hubiera cine, y se veía un poco como una industria parecida al cine. La ópera en Italia era una suerte de Hollywood, La Scala, con muchas cosas, muchas analogías. Hoy, tristemente, ha dejado de ser eso, y en ese sentido, las voces que se pueden alzar en los terrenos del cine o de las artes visuales, por elementos como los que comentas, Hugo, tienen un poder mucho más fuerte. Que un cineasta mexicano de élite levante la voz resulta más amenazadora que un tenor mexicano de élite levante la voz para decir que algo no está bien. Y un punto en sobreagudo. En un sobreagudo, exacto. Y un punto más que también me parece increíble: el nivel de esfuerzo colectivo, sumado, aliado entre los productores, presentadores de ópera en México, sigue dejando todo que desear. Todo que desear. Si de verdad se decidiera un día a que 4 o 5 de los productores y presentadores de ópera sumaran sus esfuerzos y sus presupuestos para hacer una producción, te hacen una producción del Met, ¿eh? Te la hacen. Nada más una, pero no somos capaces, y va con todo, de que la ópera en Monterrey, son puros amigos, de que la ópera en Nuevo León, de que la ópera en Bellas Artes, no lo hice yo cuando era director de la Ópera de Bellas Artes, así es que el golpe me lo pongo también yo, de entrada empiezo yo. El Cervantino, el Festival de Santa Lucía, el Festival de Chihuahua, ¿cuántos festivales hay? ¿Qué pasaría si una parte sustancial de ellos decidieran hacer un día una Turandot entre todos? ¿Cómo sería la producción, Bárbara? ¿Cómo sería, Hugo? Olvídate. Una
una vez. Y que aparte Gerardo pudiera viajar a diferentes estados, por ejemplo a los del norte del país, a lo mejor no con la orquesta, pero en los otros estados con sus orquestas, y creces mucho a la gente. Académicamente vuelves muy asequible la megaproducción, crecen los músicos, ganan dinero los músicos de Chihuahua, Nuevo León. O sea, es de ganas, es de organización, es de querer, ¿verdad? Pero eso no lo hemos, de verdad, creo que estamos de acuerdo todos en que es una vergüenza que no haya sucedido una sola vez en la historia operística de México. Una sola, dime si me equivoco, Hugo, se han juntado 5, 6, 7 esfuerzos a poner capital colectivo, conjunto. Se ha intentado, yo participo en Ópera Nuevo León como consejero con Ricardo, y se ha intentado, no se ha cristalizado. Sí existe. Y eso el de esfuerzo. verdad, Hugo, no, eso es culpa de todos. No es que sea culpa, pareciera ser un poco todavía estos resabios poco positivos de la idiosincrasia mexicana, en donde nos cuesta tanto trabajo, donde seguimos siendo un poco estos vestigios de tribus y de culturas prehispánicas que son más eficientes para lastimarse que para trabajar juntas. De verdad, lo digo, y lo digo de entrada. Tuve esa responsabilidad durante casi 10 años y no lo hice. Por lo tanto, no es una posición cómoda de atacar, y menos atacar a amigos. Todas las instituciones de las que hablo están dirigidas por amigos, pero hay algo que falta para poder hacer que eso cuaje, para poder hacer que eso cuadre. Y de verdad, el día que eso suceda, tendríamos 2 producciones o 3 producciones en México de las que no hemos visto. Estoy de acuerdo. Bueno, es una tarea que nos llevamos. Totalmente. Y gracias por decirlo. Todos, absolutamente. Fui director del Cervantino y tampoco lo hice. Fui director de la Ópera de Bellas Artes y tampoco lo hice. Así es que, ojo, reitero, no es una posición de crítica, es una posición de autocrítica. No, y es proactiva, Gerardo. Está siendo proactivo para generar una idea, un proyecto que sí se puede dar. Entiendo, hay dificultades, no tiene nada que ver el Teatro de la Ciudad con el Teatro Juárez, con el Palacio de Bellas Artes, con el Teatro Nazas de Torreón, con el Peón Contreras. Entiendo las diferencias, pero se pueden encontrar puntos de contacto, se pueden encontrar. Finalmente tenemos una geografía compleja, pero por tierra no tarda más de 3 días en llegar una producción de cualquier lugar a otro del país. Tampoco hay que atravesar el Himalaya para llegar a Nuevo León. Para la gente que realmente le interesa el tema, es una muy buena opción, Gerardo, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer, no es fácil, y creo que también, lo digo con todas sus letras, las instancias federales de cultura que siguen teniendo una capacidad de influencia muy grande a nivel nacional, serían las primeras responsables en tratar de articular ese esfuerzo. Tú sabes, ya lo mencioné, que estando yo en el tecnológico, uno de mis mercados, y el más importante es el mercado de los jóvenes. ¿Qué visión tienes tú de los jóvenes, digamos, desde los adolescentes hasta gente entre los 18 o 16 años y los 30 años? Ese público, ¿cómo lo es? Puedo decir cualquier cosa o puedo empezar con humildad y decir que no estoy seguro de tener una respuesta. A pesar de tener hijas que ya están en sus primeros 20s, me cuesta mucho trabajo poder decir cuáles son las estrategias ideales. De nuevo, estamos tratando de pensar, lo primero que se me ocurre es en esfuerzos que provengan desde fuera de la casa para generar eso. Y ya de ahí vamos en desventaja. Estos esfuerzos podrían ser mucho más poderosos y eficientes si provinieran desde la casa misma, desde los padres, desde el interior. Ya de entrada, el hecho de que venga desde el exterior lo complica. Me parece que las redes sociales, que Internet y las redes sociales han sido altamente responsables de aniquilar el ya
pequeño, ¿cómo se dice? Margen de atención que tenían los jóvenes. Hoy sabemos que el número de segundos que tienes para que capturen un video que subes en Twitter o en Facebook es de, creo que, 5 o 7 segundos. Segundos, claro. Segundos. Sí, por eso es una proeza que le dediquen 15 minutos. Tendría que decir que no sé cómo, de entrada. Me parece que hay que mostrar, esa es mi opinión, la gente que me conoce sabe que yo soy un partidario a ultranza de las llamadas producciones no tradicionales, de las llamadas producciones modernas. Yo creo que lo tradicional, o sea, las dos, se puede entrar en una discusión retórica muy grande de qué es tradicional, qué es moderno, qué es contemporáneo, etc. Habría que apelar a lenguajes dentro del propio lenguaje operístico, lenguajes paralelos que fueran realmente persuasivos para esos jóvenes. A mí me parece que tratar de hacer que accedan a Aida mostrándoles una producción de Franco Sefirelli puede, por maravillosa que sea, no para mí, pero por maravillosa que sea para mucha gente, puede ser menos poderoso que mostrarlo como Muammar Gaddafi y un conflicto de esos con los que están familiarizados. Creo, no estoy seguro de decir algo correcto, que un elemento para apelar a los jóvenes es eso, presentarles una bohème que se parezca más a Grease con Olivia Newton-John y con John Travolta que una bohème parecida de nuevo a la producción de Sefirelli, insisto, por ahí. Y tal vez, Hugo, sacrilegio todavía mayor, empezar también a buscar algunos formatos iniciales sintetizados en forma de cápsula, algo que asuma con humildad que no se puede imponer a esta pequeñísimo margen de atención que muestran los jóvenes y tratar de entrar desde ahí, insisto, tratarse de adecuar en un principio a esos tiempos y a los lenguajes que les puedan resultar más cercanos. La tecnología. Ahorita que mencionabas cómo tiene que entrar desde adentro. Tú sabes que Bárbara preside el patronato de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, pero también el patronato del Centro Cultural Rosa de los Vientos. Sí. En el Centro Cultural Rosa de los Vientos hay un fenómeno muy interesante porque es un movimiento familiar. Si bien se atiende a niños y jóvenes en una escuela de iniciación de educación artística, en realidad impacta a todas las familias. Y hay actividades complementarias, como talleres muy, muy interesantes, pero no importa, es mi sentir, porque no tengo los datos tal cual, pero cada vez que asisto a las juntas y conozco esta información, es mi sentir que a través de la actividad del niño, que no va a ser un profesional, al menos la escuela no lo está formando para eso, pero la familia completa se sensibiliza. Pero me gusta mucho lo que estás diciendo porque tiene que venir desde adentro. Entonces, este esfuerzo para llegarle a los jóvenes empieza a trabajar con los papás. Pues sí. Sí. Absolutamente. Sí, sí, sí. Y así como están cambiando los escenarios, Gerardo, porque yo he visto que han cambiado mucho los escenarios, mucho más modernos, minimalistas. A mí me ha gustado esa opción. Me ha tocado ver hasta con pantallas digitales. O sea, hay mucha tecnología, hay mucho rediseño. Claro. Que la ópera tal vez debe reconsiderar pues en tu opinión y en mi opinión también, ¿verdad? Y en la de Hugo también. Yo soy absolutamente... Me encantan las cosas preciosistas de Sefirelli, pero... no considero que eso debe ser el camino. Eso es como una obra de museo y que vale mucho la pena ver este tipo de producciones para gente que nos gusta lo tradicional. Pero a mí, en lo personal, me gusta más las propuestas contemporáneas donde no le cambian una fusa o una corchea a la partitura y te están dando una cantidad de significados y de
subtextos que seguramente Händel no se le ocurrió. Y pongo ejemplo a Agripina, que es una cosa impresionante. Hubo gente que se nos salió del teatro porque hay una escena sexual no explícita, pero se entiende perfectamente, que obviamente no está pensada por Händel en su libreto original. Sin embargo, está traducida a los contextos contemporáneos de la política y de las herramientas de seducción para obligar a la gente a hacer lo que le conviene al personaje central. Totalmente. Es impresionante cómo se convierte algo que fue creado en el siglo XVII o principios del siglo XVIII al momento de esta época del siglo XX. XXI, perdón, del 2020. Totalmente. Y yo creo que una de las razones por las que eso sucede, y lo digo siempre cuando entro en interminables y generalmente violentas discusiones en favor o en contra de las Dímelo a mí. nacionales, es muy difícil acercar. Es más fácil hablar con mesura de política y de religión que de una puesta en escena operística. Claro. Ahí, de verdad, de verdad. Porque al final en religión puedes llegar al final a un elemento de respeto por el punto de vista del otro, y con la ópera y las puestas en escenas no. Pero lo que yo quiero decir al respecto de lo que comentas, Hugo, y comentarlo contigo también, Bárbara, es que finalmente hay que hacerse una pregunta cuando uno ve una ópera. ¿De qué se trata la ópera? Cuando tú vas a ver una película, a menos que sea una película muy puntual, estrictamente histórica, y te pide que alguien que la cuentes, tú dices, no, pues era una chava y un chavo y otro tipo, y no se querían, y se divorciaron, y una guerra, y no sé qué, y bla. Las historias nunca cambian demasiado. Las sensaciones nunca cambian demasiado. Las emociones son las mismas. Que yo sepa, en los últimos 180,000 años no se ha descubierto ni se ha desarrollado un sentimiento nuevo. Tenemos los mismos, los contamos con una mano. Cuando cuentas las películas, generalmente no dices, la película sucede el 4 de julio de 1994 a las 3 de la tarde en tal calle, están vestidos así, los coches, no cuentas la película así, porque las películas no se tratan de eso. Agripina se trata de otras, no se trata de cuándo sucede, se trata de qué sucede. Y por eso es tan fácil, si lo haces bien, no es trasladar la ópera al presente, es exactamente al revés, es trasladarnos nosotros al pasado. Está totalmente visto al revés. Si tú ves que es traer una ópera del pasado al presente, ya no funcionó. Pero si tú te das cuenta que tú puedes visitar esa ópera desde tu presente en el pasado, entonces se vuelve algo maravilloso. Por eso creo. El público ahorita en tu programa virtual, ¿cuántos jóvenes tienes, Gerardo? Fíjate que no lo tengo medido así, pero sí puedo decir que el público se ha rejuvenecido drásticamente. Se ha rejuvenecido drásticamente porque veo que además es un público cada vez que tiene habilidades en redes sociales, y eso ya también te está haciendo ver de qué generación son. Con todo respeto, una persona de 70, 80 años se mueve menos cómodamente en redes sociales que alguien joven. No tengo la métrica elaborada de ese tamaño, pero sería un ejercicio interesante. El proyecto, la página de Facebook, está llegando a 26,000 seguidores, que son muy buenos para el mundo de la ópera. Las charlas están llegando, la de la que hice con Rolando Villazón está ya cerca de 60,000 visualizaciones, y sería muy interesante la métrica que dices, Bárbara. A lo mejor me rehúso a hacer esa métrica porque me voy a decepcionar todavía. No, claro que no, se me hace súper... O sea, no, me voy a decepcionar del promedio de edad que me dé todavía, eso es lo que te quiero decir. A lo mejor yo quiero creer que el público que sigue Hablemos de Ópera es más joven de lo que de verdad es. Oye, ahorita que estábamos hablando de los jóvenes, me acordé que tú en uno de los festivales de Santa Lucía viniste a Monterrey y diste una plática. Y también, y eso yo lo vi porque estábamos en el... Sí, en el Foro de la Felicidad. En el Foro de la Felicidad, sí. Ciencias de la Felicidad.
Y tú hiciste comentarios muy interesantes de una visita, no sé si ¿A los penales? a los penales o al tutelar de menores, A no los me dos. acuerdo, a los dos. Ahí a eso iba yo con los jóvenes, que ahí en un lugar como ese, eh, con la libertad coartada, en medio de todo eso, tú les llevaste la ópera. Y a mí me parece muy interesante que compartas con nosotros Claro. brevemente Ahí tengo que primero rendir, hacer agradecimiento a quienes lo hicieron posible. En primera instancia, a Ricardo Marcos, el titular de Conarte, al propio Festival de Santa Lucía. En un esfuerzo conjunto apoyaron mi moción de poder ir a los penales. Fui a Topo Chico, por ahí empecé. Fui al tutelar de menores, también fui a un penal femenil. Y a partir de ahí decidí que esa es una labor que me interesa seguir. No, no una labor, eso suena muy pretencioso. Es algo que quiero seguir haciendo, algo que me parece un privilegio. Eso es, una oportunidad. La oportunidad es para mí, no sé si para los internos. Y la experiencia fue maravillosa. Pero fíjense, en Topo Chico, en el penal femenil, fue infinitamente más fácil la experiencia que en el tutelar de menores. De nuevo, los jóvenes presentan una situación más complicada para acceder a la ópera. Creo que la ópera, como casi cualquier otra actividad de ficción y de ficción escénica, estoy convencido y es una verdad científica. Va más allá de lo que yo diga y lo que la gente que nos escucha piense. La ópera es un instrumento generador de empatía, como comentaba en un principio. No solo de empatía porque te pones en el lugar de Otelo o en el lugar de El Conde de Almaviva en las bodas de Fígaro, sino porque realmente tu cerebro produce toda esta serie de neurotransmisores que necesitas para generar empatía. Sabemos que estos neurotransmisores también inducen tu sensación de felicidad. Por lo tanto, la ópera, disfrutar ópera, consumir ópera, acercar la ópera a la gente, es un inductor de felicidad. Pero hay algo más. La gente que tiene ese estado y que logra generar empatía no es capaz de agredir. A mayor empatía, menor capacidad de agresión, a mayor empatía, menor capacidad de cometer actos delictivos. Por lo tanto, sin especular, sin querer decir que la ópera es muy linda, realmente, casi científicamente, la ópera es también un desalentador de los comportamientos delictivos. Entonces, ¿qué más queremos? Si la ópera da felicidad, si la ópera genera empatía, si la ópera disminuye los comportamientos delictivos, ¿qué esperamos para hacer ópera todo el día en todos lados? Qué lindo, Gerardo. Oye, Gerardo, pues si nos quieres compartir una última reflexión. No voy a decir algo muy nuevo, lo hemos ido comentando entre los tres durante este, para mí, muy agradable diálogo. En primer lugar, la cultura y el arte nos ha acompañado en este encierro. Lo menos que podemos hacer en agradecimiento a la cultura y el arte es darle, ahora que esto termine, algo a cambio de lo que nos dio en el encierro. Y lo que le podemos dar es nuestro apoyo, nuestra atención, nuestro dinero en la medida que cada uno pueda, nuestra participación. 2, la ópera es un inductor de felicidad, es un inductor de empatía, es un enemigo del delito. Así es que si eso nos interesa, apoyemos también la ópera, la cultura, el arte. En particular, esto funciona, la parte que hablo de la empatía y todo esto, con las artes narrativas, con las artes que tienen como elemento sustancial la ficción. Y el último punto que comento es una parte menos linda. A mí lo que más me preocupa de lo que estamos viviendo es que ya de por sí yo veía con temor esta creciente incapacidad de las sociedades para estar juntas, para convivir. Y todo esto
nos insta a separarnos, a alejarnos, a distanciarnos, a no ser gregarios porque tenemos que cuidarnos. No te acerques al otro porque es la manera de cuidarlo. Es durísimo escuchar eso. Es horrible, aunque sea correcto. Es horrible oír, no te acerques a los demás porque es peligroso. Lo que yo digo es, y lo que pediría es, que esto no se quede como una nueva noción en todos nosotros, que no entendamos que esta es la nueva realidad, que entendamos que esto es solamente un episodio del que tendremos que obtener enseñanzas, como tú también comentaste, Bárbara, y también tú, Hugo, es una oportunidad, y que lo hagamos una oportunidad para volver a estar juntos y para volver a estar juntos de una mejor manera, no al revés. Gracias, Gerardo. Qué padrísima reflexión. Iba a decir bonita, pero no. No, me iba a quedar corta. Hermosísima reflexión. Gracias. Hermosísima. Gracias. Gerardo, muy agradecido de que hayas tomado esta invitación. Es un tema que a ambos nos apasiona y que Bárbara pues ha apoyado muchísimo también con diferentes acciones, y creo que estas conversaciones que está tomando en muchos temas culturales y artísticos no podía faltar. Así es que en particular contigo, tenerte en esta ocasión aquí, pues es sumamente valioso. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a los dos. La próxima vez los tendremos que ver en una función de ópera de las magníficas que se hacen en Monterrey. Dios mediante, claro. En un teatro viendo una función de ópera. Gracias, Gerardo. Un abrazote y un placer estar esta charla contigo, estar aquí contigo y con Hugo. Y te apreciamos mucho en Monterrey. Gracias. Y yo también, es mi segunda patria. Yo lo sé. Gerardo, nieto de María Teresa Montoya. Así nomás. Entonces, tú dirás si no llevo en la sangre mi relación con Monterrey. Totalmente. Totalmente. Bueno, Gerardo, queridísimo, un abrazo y estamos hablando. Gracias a los dos. Cuídense. Gracias. Gracias. Bye. Bye. En el próximo episodio de Conectarte, cantante, productora y compositora mexicana ganadora del Grammy, Carla Morrison. No te lo pierdas, Conectarte.